Om Sahana Babatu Sahanau Bunaktu Sahaviryam Karavavake Tejasvina Vaditamastu Mabit Vichavake Om Chanti 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 Ji. Bienvenidos, queridos amigos, a este satsang, que es a la vez un pequeño minicurso acerca de los portales del corazón, acerca de nuestras relaciones y cómo podemos a través de ellas medir nuestra altura espiritual. Aquello que nosotros no podemos ver a través de sí mismos, la vida nos lo muestra a través de nuestras relaciones. Tenemos diferentes tipos de relaciones, las cuales vamos a explicar en detalle, y es a través de ellas como nosotros observamos aquellos aspectos que no podemos contemplar de nuestra propia naturaleza debido al velo que nuestro ego ha colocado en nuestra mente. Entonces la vida nos hace el favor de enviarnos muchos miles de queridos ayudantes, muchos miles de queridos disparadores de situaciones y muchos miles de espejos en los que podemos mirar facetas de nuestra sombra o de nuestra luz que no podemos percibir a simple vista. Con esta charla quiero que nos hagamos conscientes de lo importante que es despertar nuestro corazón para poder percibir los mayores aspectos de nuestra propia alma. Voy a comenzar compartiendo con ustedes algunas diapositivas. Hemos denominado a este curso Portales del Corazón. Primero quiero que se fijen en la figura que hay allí. Dentro de un heptaedro está inmersa una estrella de 7 puntas. La estrella de 7 puntas está en mágica relación con nuestra vida, con nuestro esquema de ciclos, que es curiosamente septenario. Está en relación también con los 7 planetas más rápidos de nuestro esquema solar, que son llamados de alguna manera los planetas interiores, los planetas personales. Tenemos Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio y Luna. Curiosamente de aquí, de esta estrella de 7 puntas y con esta distribución, salen los días de la semana. Si nos paramos en la punta de la estrella, comenzamos con el Sol, el domingo es su día. Si subimos por la estrella hasta el vértice de la Luna, el lunes es su día. Bajamos por la siguiente línea hasta el vértice de Marte, martes es su día. Seguimos subiendo hasta Mercurio, miércoles. Continuamos hasta Júpiter, jueves. Por la misma línea hasta Venus, viernes.
y terminamos cerrando la estrella con Saturno sábado y cierra otra vez al domingo. Así que esta es la manera como fue construido el esquema de los días de la semana con base en el orden de los planetas. Los planetas están ordenados de acuerdo con su velocidad, desde Saturno, que es el mayor, hasta la Luna, que es el menor. Si seguimos el ritmo a la derecha, tendríamos este orden de velocidad. La Luna es la más rápida, mucho más rápida, luego Mercurio, luego Venus, luego el Sol, y el más lento sería Saturno, que es el que se encuentra en la periferia de los planetas que nos influencian de manera personal. Más allá de eso, se encuentran los planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, que se encuentran más allá del aura de influencia personal y que nos influencian de una manera colectiva. Entonces, la formación de estrella de 5 puntas que rige todos nuestros ciclos de vida, nuestros ciclos septenarios, el nacimiento de nuestros cuerpos y muchos otros de nuestros ciclos, y construcción del esquema, como la construcción de los mundos, la subdivisión de los mundos, etcétera, tanto desde el punto de vista de las tradiciones que han venido a Occidente o de las tradiciones indias o las tradiciones budistas, y también desde el punto de vista de la Cábala, que tiene estos planetas como regentes de los 7 sefirot inferiores del árbol de la vida. Bueno, son los planetas que rigen los 8 sefirot, porque estaría Malkut, que sería la Tierra en general sobre la que estamos asentados. Pero esta dinámica de los 7 es muy importante en nuestro proceso de vida. Constantemente estamos sujetos a esta influencia cíclica en ciclos grandes y en ciclos pequeños. ¿Cómo se pasa? En el camino espiritual, que yo he llamado el camino del discípulo, porque por ahí se comienza. Un discípulo es un ser que implementa una disciplina. En nuestro camino hacia Dios, hemos de contemplar 3 facetas fundamentales llamadas atributos de la divinidad. Aclaramos que la divinidad no es divisible, no está dividida en 3 partes. El ser es siempre uno, indivisible, inmutable. Pero cuando Dios decide crear, aparecen 3 aspectos de su manifestación. 3 aspectos para la creación y otros 2 que obran sobre la creación, pero no son fundamentales en ella. Los 3 aspectos fundamentales podríamos denominarlos existencia, conciencia y felicidad. La existencia en la eternidad y en la infinitud. La conciencia de infinita sabiduría. Y la felicidad o bienaventuranza siempre renovada. Son características fundamentales de lo absoluto y, siguiendo por ley de analogía o principio de correspondencia, esta triple manifestación de los atributos divinos se llevan a cabo 3 disciplinas que sigue el discípulo, el caminante, aquel que busca a Dios. Esas disciplinas son, en relación con la existencia, viene el camino de la meditación. En relación con la conciencia divina, viene el camino del conocimiento sagrado. Y en relación con la felicidad, tenemos el camino de la imperturbabilidad. En la meditación, a través de la meditación encontramos una vía hacia la contemplación y mediante la contemplación percibimos la existencia plena y absoluta, más allá de toda división, de toda fragmentación.
A través del conocimiento sagrado establecemos un camino de estudio profundo que nos pone en vibración directa con los aspectos más elevados de nuestra mente. El estudio profundo nos lleva hacia la mente abstracta, y la mente abstracta está en las vecindades del mundo de la sabiduría, y a través de la sabiduría nos ponemos en contacto con la conciencia divina. Por eso se reflejan el uno en el otro. La felicidad es un estado donde absolutamente nada nos perturba, donde estamos en un estado de gozo. No hay ningún desbalance hacia ninguno de los polos, y en este estado de perfecta quietud observamos el gozo divino. Para cada una de estas tres disciplinas, meditación, conocimiento sagrado e imperturbabilidad, tenemos un camino respectivo. Entonces, para el camino de la meditación, para la disciplina de la meditación, tenemos el camino de la perfecta quietud. Y es en realidad lo que nosotros hacemos en la meditación. Tenemos una perfecta quietud. Quietud del cuerpo, quietud de las emociones y quietud del pensamiento. Nuestro ser entra en ese estado de aquietamiento que permite la percepción de la existencia divina. En relación con el conocimiento tenemos el camino del estudio profundo, con ritmo y regularidad. Mas no es el estudio de las cosas de este mundo, sino es el estudio de las cosas divinas, el estudio de las cosas sagradas, que lo hacemos a través de los libros de los maestros que pertenecen a un linaje reconocido, a una tradición de linajes, a una tradición en la que la enseñanza se ha transmitido de maestro a discípulo, siguiendo un camino de muchos años ininterrumpido. Eso es una tradición, un hilo de oro, una cadena sagrada. Entonces nosotros estudiamos los escritos de estos maestros, iniciados o profetas, y estudiamos también aquello que en forma directa es enviado a otros, aunque no lo escriban, pero que nos es venido por enseñanza oral. Hay dos tipos de enseñanza. Tres tipos de enseñanza en realidad. La enseñanza escrita, que ha sido plasmada, la enseñanza oral, que es transmitida de maestro a discípulo, y la enseñanza silenciosa que transmite el maestro en perfecto estado de silencio al corazón del buscador. Así que mediante el estudio profundo y sistemático, nosotros seguimos la disciplina del conocimiento que nos pone en contacto con la conciencia del Creador. Tenemos también el camino de la devoción. Mediante la devoción, nosotros logramos la perfecta imperturbabilidad. ¿Por qué? ¿Qué relación tiene la devoción con la imperturbabilidad? La devoción es un movimiento hacia Dios, que es el conjunto de movimientos rituales, emocionales y mentales que nos conducen a una entrega total a la divinidad. Solamente cuando nosotros percibimos a la divinidad inmersa en cada una de las cosas de esta creación, en ese momento nosotros podemos mantener imperturbabilidad, porque nos damos cuenta que absolutamente todo lo que acontece y todos los seres que se precipitan en este mundo, a nuestro alrededor, están ahí en el momento justo, del modo justo, para la persona justa. Cada acontecimiento ocurre en el momento correcto, a la persona correcta. No hay absolutamente nada por fuera de la conciencia divina, y cada cosa ocurre en una sincronía perfecta que nos permite el juego de la creación. Cuando nosotros percibimos tanto la actividad de Dios en su arquetipo funcional como la belleza de la estructura del universo en su arquetipo estructural, entonces nosotros no reaccionamos frente a lo que acontece.
cuando no existe esa reacción negativa frente a lo que acontece, sino siempre una admiración positiva, cuando no hay ese no estar de acuerdo con lo que sucede, ese protestar con lo que sucede, nosotros realmente tenemos devoción. Y en el momento que tenemos esa quietud de ánimo, quietud de espíritu, quietud de alma, entonces estamos en el estado de perfecta imperturbabilidad. Y solamente en el estado de perfecta imperturbabilidad nosotros podemos percibir el gozo divino o felicidad. ¿Qué diferencia hay entre el estado de imperturbabilidad y el estado de perfecta quietud? Pareciera que fuera lo mismo, sin embargo no lo es. Yo puedo estar quieto, pero me puedo perturbar cuando existe una alteración. Nosotros en la meditación buscamos un estado de perfecta quietud en un ambiente tranquilo, en un ambiente cómodo, y voluntariamente decidimos mantener esa quietud de los sentidos. Pero ¿qué tal si estando en el estado de meditación aparece un tigre o una serpiente? Eso va a romper nuestro estado de quietud. Pero si hemos manejado la disciplina de la imperturbabilidad, pues entonces vamos a continuar en estado de perfecta quietud. Entonces miremos nuevamente nuestro gráfico y veamos cómo se relacionan. Allá pueden hacer una relación por tonos de colores. Si ustedes ven, la existencia, que es uno de los atributos divinos, se refleja en la disciplina de la meditación y esta se logra mediante el camino de la perfecta quietud. La conciencia divina, que es la conciencia universal, que también se denomina la Kutacha Chaitanya o la conciencia crística, o el Christos o el Cristo, o el segundo aspecto de la divinidad, o el aspecto amor-sabiduría también, se obtiene a través del conocimiento sagrado, en él se refleja. Y este a su vez se refleja en nuestra actitud disciplinada del estudio profundo, que nos permite acceder como puente a niveles abstractos de la mente y luego a los niveles sutiles desde los cuales proviene la sabiduría. El tercer aspecto es la felicidad, en tono lila, que se refleja en nuestro estado de imperturbabilidad. Solo se puede percibir en ese estado. Y esa imperturbabilidad es trabajada mediante el camino de la devoción. Ese es nuestro resumen de esta gráfica en la que revelamos por qué el discípulo mantiene estos tres caminos de buscar una quietud perfecta, de estudiar profundamente y de hacer algún tipo de búsqueda de devoción. La devoción es un movimiento divino que busca fundamentalmente que alcancemos un estado triple de misericordia, mansedumbre y pureza. Pureza de corazón. El amado Rabino de Galilea, el gran maestro de la luz, el amor y el perdón, Yahshua ben Yosef o Yahshua ben Miriam, nos enseñó esto a través de las bienaventuranzas. Hay 3 de ellas que nos hablan del corazón, de 7, 3. Y nos dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Y en esas bienaventuranzas nos refleja, nos revela los 3 aspectos fundamentales, las virtudes a alcanzar de misericordia, mansedumbre y pureza. La palabra misericordia lleva, si la dividimos en 2, la palabra miseri y cordia. ¿Sí? Cordia es algo que se refiere al corazón, cordia o cuerda, como algo que vibra, algo que es vibrante, como algo que mantiene nuestro estado de vibración. Cuando nosotros nos referimos al corazón, por supuesto que no es únicamente al corazón físico, sino que nos referimos al corazón espiritual. Y el corazón espiritual es el centro de nuestro ser.
Es el centro, la esencia propia de nuestra naturaleza esencial, que podríamos también desde otras tradiciones llamar el alma del ser. Entonces necesitamos este estado de misericordia. ¿Qué son esas tres cosas? ¿Qué es misericordia? ¿Qué es mansedumbre? ¿Qué es pureza? El ser misericordioso se acompaña de la compasión. El ser compasivo siente algo, se siente en resonancia, generalmente con el dolor del otro, con el sufrimiento, con su estado de conciencia que le refleja sufrimiento. Y entonces vibra junto con él. Por eso la palabra cordia de cuerda. Vibra en la misma resonancia, resuena con él, con su estado. Podríamos decir con su estado de miseria o con su estado mísero. Eso es la misericordia, aunque la palabra tiene un origen más profundo. Así que el ser misericordioso es el que tiene, de alguna manera, compasión y se mueve mediante la misericordia a hacer algo por aquel que necesita verdaderamente su ayuda. Si bien ejercer la misericordia mediante el servicio es un arte, es algo que requiere el discípulo en su camino para alcanzar la devoción. El otro aspecto es el de la mansedumbre. ¿Qué es un hombre manso? Un hombre manso es el que ha dejado de protestar contra lo que ocurre, contra lo que sucede todo el tiempo frente a la naturaleza, frente a los eventos, frente a los hechos interiores, a lo que ocurre afuera y adentro. Estamos ejerciendo una actitud reactiva desde el ego. El ego protesta, el ego califica. El ego dice si lo que sucede es bueno o es malo, si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que está ocurriendo. Pero si nosotros somos seres que nos hemos hecho conscientes de que la divinidad permea absolutamente toda la existencia, todos los eventos, el espacio y el tiempo, nosotros sabemos que existe un orden infinito, que todo está bajo la circunstancia de lo perfecto, que todo está bajo la ley de sincronía perfecta, que todo está bajo el principio de correspondencia perfecta y que no hay nada erróneo, nada equivocado. Así que cuando tenemos esa conciencia perfecta de que eso es lo que está sucediendo, entonces desarrollamos mansedumbre en el corazón. El hombre manso es el que no protesta. Sin embargo, no es el hombre sumiso, porque la mansedumbre es un estado intermedio entre la rebeldía absoluta y la sumisión absoluta. Entonces, mansedumbre no es sumisión. El hombre se hace manso porque ha comprendido, y la comprensión es también una virtud del corazón. La comprensión consciente hace que la sabiduría llegue al corazón del hombre y entienda perfectamente el devenir, los sucesos, la precipitación, la creación. El hombre entonces se hace simple observador y testigo de la creación, sabiéndose inmerso en Dios y sabiendo que la creación está inmersa en ella, se hace uno con la creación y uno con Dios y permanece en estado de quietud que le da esa característica de ser manso. En nuestro camino espiritual yo enseño que ser manso no es lo mismo que ser menso. Hay que ser manso pero no menso. Entonces el estado es de mansedumbre, no de mensedumbre. Y por eso colocamos a la mansedumbre en un estado de punto medio, de punto intermedio. Y el puro de corazón, el que está limpio de corazón, es aquel que definitivamente no tiene la más mínima sombra de ego, es decir, que no actúa por su propio interés, que no actúa para obtener un resultado para sí mismo, que no actúa definitivamente ni siquiera para obtener un resultado, sino que está libre de toda intención egoica. Ese es el hombre que es limpio y puro de corazón y no hay maldad alguna que se interpretaría como mala intención en él, porque él conoce que la naturaleza toda trabaja para el bien y que es perfecta, que todo se precipita de manera perfecta. Así que no hay reacción negativa en él, ni ninguna intención específica de controlar el universo, controlar lo que sucede para su propio beneficio.
Entonces, esas tres cualidades deben nacer en el corazón de un devoto. En realidad, solo con esto nos estamos moviendo hacia Dios. Esto es como un sello particular que nos muestra que en realidad nos hemos movido hacia Dios. Cuando hablamos de un devoto, normalmente se usa ese término en algunas escuelas, especialmente en las escuelas del Kriya Yoga, se le llama al practicante, al estudiante, un devoto. También se le llama un Kriyavan, o le llamamos también un discípulo. Entonces, características de un devoto, un Kriyavan o un discípulo es que ha desarrollado estas tres cualidades extraordinarias. Si no las tiene, apenas es un principiante. Debe adquirirlas con el objeto de que pueda acercarse realmente a Dios. Son los requisitos. Es como lo que hay que llevar para presentarse ante Dios. ¿Y cómo hacer para que aparezca en nuestro corazón mansedumbre, misericordia y pureza? El corazón despierta. El corazón debe despertar. El corazón de casi todos los seres humanos se encuentra perfectamente dormido en un alto grado de ocultamiento. El corazón, el centro del ser, el alma, es nuestra identidad con Dios. Es lo que nos caracteriza de ser hechos a imagen y semejanza de la divinidad. Es el centro de nuestro ser, es nuestra esencia pura. Por eso lo hemos colocado en la gráfica, en el centro de este juego de fuerzas. Y el corazón despierta en 7 estadios que nosotros podemos mencionar de esta manera. El primer estadio es el nivel del corazón dormido. El segundo estadio es el nivel del corazón ensombrecido. El tercer estadio es el nivel del corazón puro. El cuarto estadio es el nivel del corazón que conoce el secreto de la vida. Y el quinto estadio es el nivel del corazón que tiene el conocimiento de los misterios divinos. El sexto estadio es el corazón mayábico, el corazón que conoce a plenitud la ilusión cósmica. Y el séptimo y último estado es el corazón absoluto, que nos conecta con el absoluto. Así que todas las personas tenemos nuestro corazón despierto en cierto nivel. No todas las personas van al mismo ritmo en este tortuoso y lento camino de la evolución, sino que hay diferentes grados, diferentes gradaciones del despertar. Así que vamos a examinar cuáles son esos 7 niveles del corazón, con el objeto de que podamos ubicarnos nosotros dónde estamos. Cuando el corazón va a comenzar a despertar, alumbra una chispa. ¿Sí? Vamos a hablar del primer nivel. El primer nivel del corazón aún no es un despertar, es el nivel del corazón dormido. El corazón duerme profundamente, es decir, la esencia de la divinidad está en su máximo grado de ocultamiento y no es percibido ninguna fuerza espiritual, sino que dormido el corazón, dormida el alma del ser, dormido el ser mismo, la naturaleza propia de los vehículos en su agite asume una identidad. Y como está dormido y no tiene conciencia, pues asume la identidad de lo que le es mostrado por los sentidos. Así que asume la identidad del cuerpo. En este nivel del corazón dormido se accede al valle de la conquista material. En ese valle cree vivir aquel que duerme en su propio corazón. Ese nivel corresponde al mundo físico. La persona que tiene el corazón dormido enfoca su conciencia en el mundo material. Cree que no existe más allá del cuerpo. Cree que el universo no existe más allá del plano de la materia. En la Cábala corresponde al mundo de Asia. Esta persona vive en el nivel de los instintos. O sea que es instintiva por naturaleza y responde fundamentalmente a 2 de esos instintos. El instinto de conservación y el instinto de reproducción. Así que a esta persona le interesa
reproducirse, es decir, le interesa de alguna manera el goce sexual, lo hace instintivamente. Ni siquiera toma el goce sexual porque piense que lo usa para reproducirse, sino que lo hace instintivamente, impulsado por sus hormonas químicas. Para esta persona de corazón dormido, lo importante en esta vida es el disfrute sensorial, así que esta persona vive buscando siempre deleites y placeres mediante un estado alterado de los sentidos. Ahí está el máximo ocultamiento del ser y por tanto la persona desarrolla un ego y se convierte en una persona egoísta. Así que el egoísmo es la nota clave de este estadio. No hay amor realmente en un corazón dormido, porque la persona que se ha identificado con el cuerpo y que se ha identificado con la materia, lo único que le interesa es sobrevivir a toda costa. Parece un animal hambriento que quiere devorar todo lo que encuentre a su paso. Y es un animal que además, como buen mamífero, marca un territorio. Constantemente está tratando de hacerse a un territorio material, a un territorio biológico, a un territorio de pareja, y todo lo toma así como algo que él puede tomar, que él debe tomar. Y no piensa en el otro, sino que piensa únicamente en sí mismo. Entonces, como ven, es un nivel de bastante sueño, pero gran parte de la humanidad se encuentra con el corazón dormido en este valle de la conquista material, porque es lo que se busca, ¿no? Cuando el corazón duerme. Conquistar todo lo material porque se cree que es lo único que se tiene. En este valle de la conquista material, con este nivel del corazón, nosotros tenemos una conciencia de estar separados de la divinidad. Y al creer que somos seres individuales, separados, tratamos de hacernos una identidad personal, desarrollar una personalidad única, quizá muy importante, rodeado de muchas cosas que nos den la seguridad que no tenemos al ser seres separados. El que se considera separado del resto del universo, obviamente que por definición es un ser incompleto, que necesita completarse. Y para alcanzar esa completud necesita cosas, y para necesitar cosas desea cosas. Como desea cosas, va a la conquista de esas cosas. Y al tratar de llegar a esa conquista, puede tener fracasos o puede tener éxito. Si tiene éxito, entonces experimenta regocijo y placer. Y si fracasa, o la situación mediante la cual desea conquistar lo que desea le es repulsiva o le es agresiva o encuentra resistencia, entonces aparece el dolor. Entonces, esta persona vive sumida en un mundo de deseos y aversiones total. Entonces busca experimentar placer para ocultar dolor, evita el dolor, pero en su camino encuentra los dos, el placer y el dolor. Y ahí se la pasa el resto de vida tratando de completarse hasta que llega la hora cercana a la muerte y entonces se da cuenta que todo lo que acumuló, que todo lo que hizo fue inútil, llegado el momento de del final de su vida. Como él cree que no hay una vida más allá, sino que está identificado con el cuerpo, sufre al percibir la cercanía de lo que él cree que es su final. Entonces hay una gran tortura interior. Quiere decir que en el nivel del corazón dormido, el sufrimiento es intenso. Se sufre. Es un nivel de grandes apegos, este nivel, aunque hay otro más, de más apegos. Entonces la persona de aquí es una persona totalmente materialista, solo tiene ojos para este mundo y fundamentalmente solo tiene ojos para sí mismo. Le importa a él y nadie más, ninguna otra criatura le interesa. Es un nivel absolutamente utilitario. Cuando ya lleguemos a las relaciones vamos a ver cómo son las relaciones de este tipo de personas. Nuestro segundo nivel es el nivel del corazón ensombrecido. He usado aquí una clave de colores, de los colores del arco iris, para los 7 niveles. El color naranja, que sería el segundo, corresponde al corazón ensombrecido. ¿Qué es el corazón ensombrecido? Es un estadio superior al anterior. Es nuestro segundo portal.
que conduce a un valle que se llama el Valle del Orgullo. Cuando yo hablo de un valle, significa como un estadio, una perspectiva, una manera de ver el mundo, ¿sí? Entonces, esto conduce a la persona a ese Valle del Orgullo. La conciencia de este individuo está enfocada en el mundo astral mental, es decir, en el mundo de sus emociones y sus pensamientos y sus sensaciones energéticas. Es lo que llamaríamos el mundo de la psique. En la Cábala se denomina el mundo de Yetzirah. El individuo vive sumergido en sus creencias, las cuales ha obtenido de sus tradiciones familiares, de sus tradiciones raciales, de sus tradiciones nacionales y del aprendizaje de las ciencias puramente materiales. Vive sumido además en creencias religiosas que son tomadas a través de la letra muerta de las escrituras. No ve más allá de la letra en pleno. Vive además en un mundo del deseo, porque está en el mundo astral mental. Y en ese mundo del deseo está lleno de muchas ilusiones, muchísimas. Es un mundo de muchos sueños. El del estadio anterior va directamente a lo que obtiene de la realidad y trata de tomarlo. Este además sueña con estados ideales, con situaciones ideales, con personas ideales, con una familia ideal, con una situación económica ideal, etcétera, etcétera. Es un poco narciso esta persona del corazón ensombrecido, en el sentido de que busca el reconocimiento de sí mismo. Se cree una persona muy especial, que debe ser reconocida por los demás, o sea, que tiene una gran necesidad de reconocimiento. Se relaciona con los demás, sí, mucho, pero él no es un dador de afecto, más que un dador de afecto, es un pescador de afecto, porque él quiere que lo reconozcan, quiere que lo quieran, quiere que lo califiquen bien, quiere que lo acepten, busca aceptación, reconocimiento, aplauso, busca la fama, busca ser una persona famosa. Se hace quizá creador de un carisma falso. Se hace muy agradable con el objeto de ser admirado, no porque en realidad quiera transmitir amor. Aquí no ha llegado el amor verdadero, el amor profundo. Hay un intento de relación en que a la persona sí le interesan los demás, pero le interesan para que le reconozcan, para que le den afecto. Le interesan para recibir de los demás un algo de una manera agradable. En este nivel del corazón ensombrecido, la persona se identifica con su psique, es decir, él cree que él es sus pensamientos, él es sus emociones, él es sus sentimientos y sus energías. Ya no se identifica solo con el cuerpo, porque se da cuenta que los demás seres son sensibles y tienen pensamientos, y él entra en ese mundo de relación con ellos, pero de una manera egoísta todavía, porque quiere ver qué puede obtener para sí mismo, qué puede obtener para él, de qué manera los demás lo van a regalar físicamente, lo van a favorecer, lo van a proteger, o de manera afectiva, cuánto lo van a querer, cuánto le van a decir, cómo le van a decir que es hermoso, que es bello o bella, y que tiene grandes cualidades, y que tiene habilidades mentales, y cuánto sabe, etcétera. Entonces, por eso cae en el valle del orgullo, porque el orgullo es aquel defecto del alma en el que necesitamos un reconocimiento, en el que estamos constantemente jactándonos de las cosas, de lo que tenemos y de lo que no tenemos. Estamos en un estado de prepotencia o estamos en un estado de presunción donde presumimos tener cosas que no sabemos en realidad, pero asumimos que las sabemos, cosas que no tenemos en realidad, pero asumimos que las tenemos, cosas que no podemos hacer, pero damos por sentado que las vamos a hacer, etcétera. Entonces es un valle de orgullo, de vanidad, etcétera, y es la manera como esta persona observa. Su corazón es realmente así. Es un corazón interesado en recibir afecto, ¿sí? En el primer estadio no está esperando recibir. El primer estadio, que fue el anterior del corazón dormido, él toma lo que encuentra.
como un animal que va tras su presa. En este segundo estadio, ya al menos se interesa por el otro, y al menos entabla algún tipo de relación, trata de ser amistoso para recibir del otro, pero si no lo obtiene, también lo hace a través de las energías negativas, a través de lo malo. Y a la vez consigo mismo vive en un estado de conflicto y de sufrimiento cuando no logra el reconocimiento que busca, cuando no logra recibir la protección que desea, cuando no logra ser bien calificado. Entonces ahí viene el sufrimiento de esta persona. Aún aquí el corazón no ha despertado. Está como medio, como cuando nosotros nos levantamos en la mañana, recién que vamos dando tumbos hacia el baño, hacia la ducha, que todavía no estamos conscientes. Así está el corazón de este. Luego hay un tercer portal, un tercer estadio al que se avanza en el proceso de crecimiento. El corazón dormido se pasó al corazón ensombrecido y ahora llegamos al nivel del corazón puro. Aquí es donde aparece el puro, el limpio de corazón. ¿Qué es un estado de corazón puro? ¿Quién tiene el corazón puro? Tiene el corazón puro el que ha llegado al valle de la mansedumbre. ¿Sí? Aquí realmente se conquistan las tres virtudes de las que nosotros hablamos: la mansedumbre, la misericordia y la pureza de corazón. Así que podemos hablar de que un hombre tiene el corazón puro cuando tiene estas tres características. Es un discípulo verdadero, ¿sí? Es un buscador de Dios verdadero, es un místico verdadero. Corresponde al mundo mental abstracto. La conciencia está fijada en ese mundo realmente y por eso él ya no se fija tanto en las cosas físicas. Dentro de la Cábala estaríamos hablando de la tríada superior del mundo de Yetzirah. Esto solo es para aquel que conoce la Cábala y el árbol cabalístico. Los demás manténgalo en reserva hasta que les llegue ese conocimiento. Aquí el individuo se pone en contacto con lo que se llama la inteligencia arquetípica, porque el mundo mental abstracto, esos niveles, hacen que haya un manejo superior de la mente. En ese manejo abstracto superior de la mente hay un contacto consciente o inconsciente con los arquetipos de la creación. En ese mundo mental abstracto y en ese nivel mental abstracto es donde los arquetipos de la creación, que son sonidos cósmicos, resuenan. No es un nivel el muy elevado, pero tampoco es un nivel bajo. Significa que hemos llegado aquí sin ego, que ya no protestamos, porque estamos en estado de mansedumbre. El manso no protesta, ¿sí? No hay rebelión, solamente protesta contra aquello que es verdaderamente injusto y es su deber hacerlo, para proteger al débil. Pero en realidad es por eso que lo hace. Mas, sin embargo, él no se queja. El manso no anda quejándose, no es un ser quejoso. Es un ser tranquilo, reposado, calmado, que ha comprendido el propósito de la vida. La divinidad en verdad se revela cuando el ego ya no se revela. Fíjense, los dos revela como están escritos. El primero con V, el segundo con V larga. Este revela es de revelación y este revela es de rebelión. O sea que la divinidad se revela. Hay una revelación de la divinidad cuando el ego ya no entra en rebelión. Entonces, la rebelión es la que lleva al ser a protestar en contra de la realidad del presente que emerge, de su propia realidad, de la realidad de los demás, de la realidad del mundo, de la realidad del universo, de la realidad de todos los reinos. Entonces, el manso ya no tiene esa rebelión. ¿Por qué no se rebela contra Dios? Porque sabe que Dios es justo. Está en el camino del justo, precisamente, así se le llama también, el camino del justo, porque entiende la justicia divina. Justo es el que entiende la justicia, el equilibrio perfecto de todas las acciones y hechos de esta creación. Conoce las reglas y normas del juego divino. Por eso entra en contacto con la inteligencia arquetípica. De alguna manera se ha hecho un estudioso del plan divino y entiende que ese plan divino es perfecto. Este estadio es característico de un discípulo avanzado.
perdón, es característico de un discípulo avanzado, no del discípulo principiante. El discípulo principiante todavía se rebela, todavía protesta, ¿sí? Se rebela contra el maestro, eh, protesta contra la disciplina, protesta contra sí mismo, se rebela contra el mundo, está en una guerra constante, en un conflicto entre lo que él quiere encontrar en su estado de quietud y lo que realmente ocurre en su mundo interior, donde hay eh, una crisis total de las emociones, los sentimientos, donde aún está el enojo, la ira, la prisa, la envidia, la competencia, todas esas cosas que son características de una persona egoísta. Por eso entra bajo entrenamiento. Cuando ya el discípulo es avanzado, ha aquietado sus aguas, ha aquietado las aguas mentales y ha aquietado las aguas emocionales. Por eso es capaz de tener mansedumbre, misericordia y tener un corazón puro lejos de todo egoísmo. Y obviamente como resultado de esto aparece una característica muy importante que es la humildad. La humildad hay que entenderla bien. La humildad es también una virtud de punto intermedio. Es el punto intermedio entre la minusvalía y la supervalía. Es decir, entre el orgullo y la baja autoestima. Es un punto intermedio. Porque el ser que es humilde en realidad es digno. Es una persona que tiene dignidad, que conoce su lugar, que conoce exactamente quién es y que reconoce el principio de igualdad de todos los seres y las cosas. Y por eso se sitúa en ese punto medio. Él lo hace. El humilde no es una persona alfombra que se coloca en la puerta para que todo el mundo pase sobre ella. El humilde es una persona que sabe ocupar su lugar y que no es soberbio, por supuesto, que es el polo opuesto. Entonces, el hombre humilde no se humilla. No creer que humildad es humillación. Son dos palabras diferentes. Entonces, el que está en el punto opuesto de la humildad, que estaría en la baja autoestima, en el sometimiento total, es el que se humilla y permite que sea humillado. Y el punto opuesto de ese es el que no permite que se le humille nunca, pero humilla a los demás, está en el polo de la soberbia. En cambio, el humilde ni humilla ni permite ser humillado, porque sabe colocarse en su lugar y sabe poner su límite. Así que esa característica de ser un ser íntegro y digno es lo que lo coloca en el punto de la mansedumbre, que le permite la misericordia porque entiende el principio de igualdad de todos los seres y las cosas, y entiende que estamos en este mundo no para competir, sino para resonar con todos los demás y permitirnos el libre fluir de la fuerza divina que nutre a toda la naturaleza por igual. Y está además en el estado de divina pureza, en el que no tiene ninguna intención personal para vivir en este mundo, sino que simplemente se convierte en un ser que vive para Dios, en el que Dios vive a través de él. Él permite que Dios actúe y viva a través de él. Y la única manera en que puede hacer eso es si su ego no estorba, si no se interpone el ego, la mente egoica, el corazón egoico en el propósito divino. Así que permite que la naturaleza obre a través de él, que la luz obre a través de él, y por eso es que en este estadio es cuando realmente podemos hablar de un corazón despierto. El corazón despierto alumbra, no con una luz física, no es que vamos a tener un corazón como una lámpara aquí por la calle, no, pero alumbra en los planos sutiles, en los planos superiores, es decir, el ser brilla, y cuando el ser brilla atrae la atención de los compasivos, de los realmente compasivos, los maestros de sabiduría, atrae incluso la atención de los ángeles y atrae la atención divina. Entonces, en sentido figurado, Dios comienza a caminar hacia él. Es una manera de decirlo porque en realidad no hay distancia entre Dios y nadie, entre ninguna criatura, pero comienza a convertirse la divinidad en una fuerza trascendente, en un fuego de vehículos, en una criatura en la que antes su fuerza era totalmente inmanente y permanecía oculta y dormida. Entonces, este es el estadio, el número 3, donde el corazón despierta. Es el estado del corazón puro.
Luego de ese estado hay más estados. No basta que despierte el corazón. Tiene que ir más allá, porque el corazón es una puerta. Cada uno es una puerta gigante compuesta de 7 portales pequeños. Es como un túnel misterioso a través del cual encontramos 7 portones, 7 portales. En cada portal entramos a un valle distinto. Tenemos una perspectiva diferente de la vida. Apreciamos el maravilloso fenómeno de la vida desde una óptica diferente. Entonces el cuarto portal se denomina el portal del corazón que conoce el secreto de la vida. Cuando llegamos a este estadio en el que tenemos un corazón puro, porque no podemos entrar a este nuevo estadio si ya no hemos atravesado el valle anterior, que es el Valle de la Misericordia. Cuando llegamos a este estadio del cuarto portal, nosotros hemos desarrollado otras cualidades especiales. Entramos en un valle que se llama el Valle de la Santidad. Ahí entra quien tiene un corazón puro y entra a conocer los secretos de la vida. Ese corazón lo pone en relación de resonancia con algo que se llama el mundo búdico. El mundo búdico es el mundo que está más allá de nuestro pensamiento abstracto. ¿Sí? Dentro de la Cábala podríamos hablar del mundo de Yetzirah en su tríada superior y podríamos hablar específicamente, para quien conoce de Cábala, del Hoshma de Yetzirah, a través del cual nosotros adquirimos y nos ponemos en contacto con la sabiduría. Igualmente, dentro de las clasificaciones que dan otras escuelas, se llama el mundo búdico o mundo del espíritu de vida, que es el mundo de la unidad, que es el primer mundo sin forma. Es un nivel donde ya no existen las formas. Es un mundo de unidad perfecta, donde fluyen corrientes de sabiduría. Es el mundo de la inteligencia intuicional. Entonces, la persona que ha despertado por entrar en el Valle de la Santidad, el corazón, hasta ese nivel, se pone en contacto con la inteligencia intuicional, es decir, con la sabiduría. Hace un contacto real, porque este es un mundo sin límites, es un mundo sin barreras, sin definiciones, sin seres aislados, no hay allí formas, y por tanto, todo está en un contacto perfecto e íntimo. Allí es el primer mundo donde se aprecia de una manera palpable el contacto con la divinidad. Así que se dice que esta es una persona que ha hecho contacto, que está contactada, hace su primer contacto. Ese es el nivel de un iniciado. ¿Qué es un iniciado? Un iniciado es una persona que ha recibido una iniciación. Este término se usa en forma diferente en las distintas escuelas. Hay unos estados que se llaman estados preiniciáticos, que son preparaciones de entrenamiento, donde el maestro transmite al discípulo algún tipo de fuerza o poder que ha merecido, por supuesto. No se llega a obtener una iniciación de un maestro sin haber hecho un esfuerzo, sino que se ha hecho un esfuerzo que permite que el corazón despierte. Y luego que el corazón despierta, llega a este nivel donde muy seguramente el individuo no solamente hace un contacto interior, sino hace un contacto real con un maestro en otro plano, en otra dimensión, y recibe un grado de iniciación. Pero antes de eso, hay escuelas que ofrecen unas iniciaciones previas. La iniciación es un punto, un impulso para que el discípulo, que ya ha llegado a cierto grado, arranque, como cuando nuestro carro ha perdido la batería y entonces conectamos un cable de un carro que sí tiene la batería buena y lo iniciamos, le damos un impulso de energía. Entonces el maestro da a este iniciado un impulso de energía para que arranque. Pero luego, ya cuando llega a las iniciaciones superiores, de las que estamos hablando aquí, un iniciado real, tenemos una transformación de conciencia. Una iniciación es un vuelco de conciencia extraordinario que introduce al iniciado en la conciencia de un mundo más elevado, es decir, en un nivel de conciencia definitivamente superior. Y en ese nivel, que es el de corazón, que conoce el secreto de la vida, él va a conocer la verdadera misión de su encarnación. Nosotros a través de la astrología o la angelología cabalística astrológica,
podemos tener una idea de lo que es nuestra misión en la vida, pero una idea general, una idea generalizada acerca de los caminos probables de destino que nosotros traemos para esta vida. Pero hay un destino verdadero y real que Dios conoce. Es decir, Dios nos da cierta libertad, cierta libertad. Al comienzo nosotros hemos perdido esa libertad. Adán perdió la libertad en el paraíso, ¿sí? Perdió algo muy grande, ¿sí? Y ese algo grande fue la libertad. Y la libertad la vamos a recuperar cuando nosotros tengamos un corazón puro. En el momento que adquirimos un corazón puro, recuperamos nuestro libre albedrío. Y en ese momento que tenemos libre albedrío, tenemos una gran luz, un gran discernimiento, una gran luz de nuestro corazón para poder ver cuáles son los mejores caminos. Es decir, de todos los destinos probables, cuál es nuestro mejor destino. Pero Dios en su infinita sabiduría ya conoce cuál será nuestra elección. Aunque somos libres para elegir, Dios conoce cuál es nuestra elección, cuál será, cuál es ese mejor destino. Así que ese destino nos lleva a una misión verdadera, porque ya libres de todos los caminos que nos conducen a sistemas de vida trabados donde el ego interviene y por intervenir él complica las cosas y convierte todo en un remolino, en una tempestad de karma y de encarnaciones. Entonces, ya liberado él de la pesada carga, él va a tener una misión consigo mismo y una misión con la humanidad. Y entonces, quien despierta el corazón hasta este nivel, va a conocer la verdadera misión de su encarnación. Él se hace consciente de por qué está aquí, de a qué vino aquí, cuál es su camino elegido dentro del mejor destino y exactamente por qué como alma vino a la presente encarnación y lo sabe con seguridad. La mayoría de la gente anda por allí con el corazón dormido o con el corazón ensombrecido y todavía no sabe para dónde camina. Incluso algunas personas que se hacen cercanas al estado del corazón puro todavía no conocen cuál es la meta o el rumbo de su destino. Entonces hacen un estado de mansedumbre y de entrega y de sumisión, pero si alguien les pregunta cuál es el objetivo o el camino de su destino, solo tendrán que decir que es el camino que Dios tenga para ellos. Pero en este estadio que es el número 4, nosotros en realidad sí conocemos, llegamos a conocer cuál es el misterio de nuestra propia encarnación. Ese es el corazón que conoce el secreto de la vida. Es una persona de gran sabiduría porque además no solamente descubre eso para él, sino que por resonancia va a tener la habilidad de saber en otra persona cuál es el misterio de su vida. Así que va a saber cada una de las personas a qué vino a esta encarnación, cuál es su misión secreta. Si se libera del ego, Dios para qué lo tiene destinado. Y si no se libera del ego, también para qué lo tiene destinado. Es decir, que conoce los caminos, es un conocedor de caminos. Pero no solamente conoce los caminos de las personas, también es capaz de conocer los caminos de destino de los animales, de las plantas y de las cosas mismas. Es decir, que sabe exactamente cada una de las cosas que se precipita en su vida, por qué está ahí. Tiene una claridad de esas cosas. No lo deduce, no lo conoce por un método deductivo, sino que lo conoce por un método interior, por el método del corazón que se ha puesto en contacto con los ríos de la sabiduría. La sabiduría es una fuerza que te permite conocer sin un estudio previo. Conocer sin un estudio previo. El que es sabio conoce a pesar de su memoria o por sobre ella, o sin su memoria, incluso. ¿Sí? Es decir, la memoria no entra en el campo de la sabiduría. En el conocimiento convencional tienes que tener una memoria, tienes que tener un estudio, una preparación. En la sabiduría no. Cuando tu corazón se hace manso, misericordioso, humilde y puro, la sabiduría entra en ti. Hay un espacio, una copa sagrada que recibe el elixir de la sabiduría y no le importa si tú preparaste tu mente o no. Es decir, que esta sabiduría no tiene nada que ver con tu mente. Viene de un mundo que no es mental. De hecho, es el mundo que está más arriba del plano mental. Por lo tanto, la mente no entra en concurso. Así que por eso se dice que a través de esa sabiduría, la persona puede conectar
con su verdadera misión y tiene la habilidad de conectar con ese nivel en todas las personas, aunque no lo hayan despertado, y puede conocer la misión de la encarnación de una persona. Llegamos al quinto portal. Este es un corazón muy despierto. Le ponemos el corazón, el color azul. Es el corazón conocedor de los misterios divinos. Aquí entramos en un nivel ya mucho más alto. El individuo entra, su corazón entra en resonancia con niveles de vibración muy sutiles, entrando en el valle del conocimiento perfecto, que se halla más allá de la vida y de la muerte. Es decir, que él trasciende ese estadio. Él se pone en contacto con el mundo átmico, que en la Cábala sería como más o menos un equivalente del mundo de Briah, que es el mundo de la creación. Allí, mediante ese corazón despierto a tan alto grado, a tan alto nivel, el individuo recibe la sabiduría y el recuerdo de vidas anteriores. Y no solamente puede percibir ese recuerdo en él, sino que si lo desea y fuese útil y necesario, puede percibir ese recuerdo en otros. Es decir, que puede entrar de alguna manera en contacto con la historia de la vida de una persona y rastrearlo a través de sus diferentes vidas. Este es un nivel de maestría. Una persona que está aquí, que es capaz de hacer ese rastreo, que es capaz de rastrearse a sí mismo, que recuerda al menos una o dos vidas anteriores, al menos una, que tiene una conciencia continua, se encuentra ya en el nivel de la maestría. No lo hace por psiquismo. Algunas personas pueden entrar en el campo psíquico de otras personas mediante un psiquismo de carácter inferior. No lo hace él por carácter de magia, por carácter de visión. Hay una forma de despertar y activar el plexo que conduce al psiquismo inferior, y a veces se confunde a una persona, un psíquico de orden inferior, con una persona muy avanzada espiritualmente. Pero el psíquico de orden inferior obtiene sus visiones de un reflejo de la memoria de la naturaleza. No es directamente de la memoria. No puede entrar en la memoria o en el supraconsciente de las personas donde está la memoria de sus otras vidas, sino que hay un reflejo de esa memoria en el mundo etérico. Y el psíquico de orden inferior lo que hace es leer el campo etérico de una persona. Y en el campo etérico está el registro del panorama de la vida que va a vivir. No, y hay un reflejo, pero como todo reflejo en un campo alterado puede generar distorsiones, igualmente el psíquico ve situaciones distorsionadas. Si el psíquico seguramente viera el campo energético de un hombre santo en el que no hay alteraciones de las aguas, pues seguramente vería un reflejo claro y perfecto. Pero como hay pocos santos, el psíquico va a ver el reflejo en aguas turbulentas de las emociones y los pensamientos agitados que distorsionan todas las imágenes. Así que algunas de las cosas que él ve allí corresponderán a una probable realidad, pero la mayoría no, son distorsiones. Entonces, una persona en este estado tiene una gran sabiduría y una gran percepción de campos sutiles, de mundos sutiles. Está realmente conectado con el mundo de la creación, con el mundo arquetípico, con el mundo de las ideas arquetípicas, con el mundo de la sabiduría, que fluye a través de él y conoce muchos secretos, ¿sí? Conoce muchos misterios divinos, del propósito de los hombres en esta tierra, de las plantas, de los animales en forma general y en forma individual, del propósito del planeta y de los movimientos secretos y ocultos de la divinidad y los seres que gobiernan este planeta. Es ya un nivel de un maestro que maneja un contacto con un conocimiento sagrado que le llega a él, no por vía de los libros, sino por vía interior. Es un conectado, un contactado, un maestro de alto grado, y este es el nivel del Savikalpa Samadhi. El Samadhi es un estado que es posterior a la contemplación. Hay una cadena dentro del camino del conocimiento, que es el estudio profundo. El estudio profundo te lleva al estudio a nivel abstracto. El estudio a nivel abstracto junto con la meditación te llevan a la contemplación. El estadio de contemplación te lleva al nivel de Samadhi. Samadhi es un estado de conciencia
que es superior a la contemplación normal. En el Samadhi te pones en contacto con estos niveles, ¿sí? Eso es lo que logra un maestro. Se llama de Savikalpa Samadhi porque en ese nivel aún la persona es consciente de su propia individualidad y está vivo, encarnado, aquí en el mundo y se identifica todavía con una personalidad de alguna manera. Un estado intermedio entre un estado de disolución y un estado humano. Entonces, por eso es un maestro encarnado muy seguramente en cuerpo o que actúa a través de su cuerpo etérico si ya murió, guiando con su propia luz a aquellos que vienen atrás de él en los otros niveles del corazón. Llegamos al sexto portal. Este sexto portal que identificamos aquí con un color lila es el corazón mayávico, el corazón que conoce la ilusión cósmica. Llega al valle de la comprensión de la divina ilusión cósmica. No es solamente porque la entiende, la ha estudiado, sabe que existe Maya o la diosa Isis con su velo mágico. No es solamente que lo sabe intelectualmente, sino que ya vio, es decir, que de alguna manera le hizo una rasgadura al velo y alcanzó a ver a través de un pequeño agujero que existe un mundo de no dualidad, que existe un mundo de unidad infinita, que existe un mundo de conciencia infinita, que existe un mundo de sabiduría infinita, que existe el mundo a donde realmente él pertenece en conciencia de eternidad e infinitud, como alma una con la divinidad. Logra verlo, aún no se separa, pero está en ese estadio, digamos que está en la frontera entre la dualidad y la no dualidad. Esto corresponde en resonancia, y con ese contacto se pone el corazón mayávico, con el mundo monádico, el mundo de la diferenciación. Podemos decir que es el mundo donde comenzó nuestra alma. Para la Cábala ese sería el mundo de Briah. El mundo de Briah es el mundo donde comienza nuestra diferenciación como almas. Es decir, donde adquirimos esa conciencia de almas individuales bajo el velo. No es que en realidad nosotros estemos separados. Dios no puede separarse, no puede dividirse, no puede fragmentarse. Pero Él toma esa apariencia de multiplicidad y en primer estadio lo hace con nuestras almas. ¿Sí? Rompe entonces el velo de la dualidad, logra rasgarlo cuando se da cuenta de que existe una sombra de ilusión absoluta que lo separa. La vivencia la comprende, la entiende y la rompe mediante un ejercicio extraordinario de todos sus cuerpos, de todos sus vehículos y del despertar de su ser. Una persona que tiene el corazón mayávico despierto en algún nivel es un avatar. Los avatares son encarnaciones propias de la divinidad, porque ese individuo ya al romper el velo sabe que él no es un individuo, sino que está conectado infinitamente con la divinidad. No solo lo comprende intelectualmente, sino lo vive, es capaz de vivirlo. Entra en estados de perfecta unión con la conciencia divina. Ese estado se llama el estado del Nirvikalpa Samadhi. Hay un estado de unidad perfecta. Allí experimenta verdaderamente los atributos divinos de existencia en la eternidad, de la conciencia de infinita sabiduría y de la felicidad siempre renovada. Eso experimenta quien entra en el Nirvikalpa Samadhi, el gozo divino de la felicidad, el gozo divino. Puede entrar y salir del estado. Es decir, puede tener conciencia de que es un ser humano encarnado, pero constantemente está en ese estado de conexión con la divinidad. En el estado anterior de Savikalpa Samadhi, él sale a voluntad del estado y entra en el estado humano simplemente. Quien está en Nirvikalpa Samadhi casi siempre se encuentra en ese estado. Rara vez vuelve a la conciencia humana y ya no se identifica a sí mismo como un individuo particular. Entonces aquí estamos hablando de un maestro de alto grado, de muy alto grado. Los maestros también tienen sus niveles, ¿no? El maestro principiante que está entre el estadio del hermano Lego y el maestro realmente, ¿sí? El maestro
que ya es pues un ser muy elevado. Luego está el avatar, que es la expresión manifiesta de una divinidad, que es cuando ya se pierde toda conciencia humana. Hay cero rastros de ego. Es decir, que todos los vehículos son entregados de manera consciente para el fluir de la divinidad. Eso se llama un avatar. ¿Sí? El avatar es una manifestación divina. Entonces, este nivel del corazón mayábico se da en los avatares, en los grandes seres, en los grandes maestros, en los reyes verdaderos que han pisado esta tierra. El séptimo portal, en color violeta, llegamos al nivel del corazón absoluto. Es el nivel más alto que podemos experimentar bajo esta conciencia humana. Cuando se abre el corazón absoluto, ese portal nos da paso al valle del insondable infinito. El insondable infinito sería el mundo de Dios. En la Cábala sería el mundo de Atzilut. Atzilut es donde, el mundo de Atzilut, es el mundo del regreso a la unidad, del regreso donde la gota de agua retorna al mar sin orillas. Es el nivel de la disolución. Es el nivel de otro estado de conciencia que se llama el estado del Sorupa Samadhi, que es superior al Nirvikalpa Samadhi. En ese estado llegamos al silencio infinito. Es el silencio absoluto de la mente, el silencio absoluto del alma. ¿Sí? Queda este estado a un solo estadio, ¿sí? Para entrar en lo más elevado del mundo de Dios. El mundo de Dios tiene varias divisiones, ¿sí? En realidad tiene 3 divisiones. Y en la división más elevada es cuando nosotros entraríamos en lo que la Cábala llamaría el universo de Adán Kadmon, ¿sí? Que es donde realmente ocurrió el plan divino. Y más allá aún está la conciencia del absoluto. Nosotros entramos ahí a través de ese valle del insondable infinito que se da cuando el corazón despierta hasta el nivel séptimo, que es el nivel del corazón absoluto. Es un nivel de silencio infinito. Una persona ahí ya es un Maha Avatar. Maha Avatar significa un gran avatar. Es un ser que traspasa el nivel máximo de conciencia que puede existir para nuestro mundo creado del sistema solar. Y es capaz de entrar en contacto mediante la fuerza de su corazón sabio, a través de túneles del espacio-tiempo, con seres de otras dimensiones, seres de otros mundos, seres de otros sistemas solares, y si fuese necesario, con seres de otras galaxias. No lo hace a nivel físico, no es que consigue una nave interplanetaria que es capaz de ir a esos mundos, sino que va a nivel espiritual, en sus vehículos sutiles, en su estadio más elevado, y cuando terminan los vehículos, entra en niveles de conciencia aún mayores. Porque los vehículos de conciencia que tiene un ser ordinario alcanzan hasta el mundo monádico, no, hasta abajo del mundo monádico, hasta el mundo átmico. Nuestro vehículo de conciencia superior sería el Atma, el del Atma Buddhimanas, ¿sí? Que es nuestra naturaleza triple espiritual. El Atma sería el nivel más elevado. ¿Sí? Por encima de eso estaría el Atman, que es el Atman, es el alma, es el espíritu, es el ser aparentemente diferenciado. Pero cuando un ser alcanza estas estaturas del corazón, comienza a desarrollar otros vehículos de conciencia. En realidad uno puede desarrollar hasta 12 vehículos de conciencia en este universo creado. Los 7 normales son los que usualmente usamos, pero un iniciado y un ser ya que se convierte en un Mahavatar ha desarrollado vehículos de conciencia de orden superior. ¿Sí? Y esos vehículos de conciencia del orden superior te permiten entrar a estos mundos, al mundo de Dios, o Atzilut y al universo de Adán Kadmon, que son como lo que la Cábala llamaría el Ein Sof Aur y el Ain, la nada. Para eso se requiere, primero, un vehículo espiritual. Un vehículo espiritual no es algo que pueda tener forma, sino que es una corriente dentro de la misma posibilidad del insondable infinito, hasta llegar a la que es la nada. La nada es el estado de la
polaridad positiva en pleno de la divinidad. Es el estado más sutil existente. Es un estadio en el que la vibración es infinita. Es el estado del silencio absoluto. Se llama el silencio absoluto porque el sonido cósmico solo es emitido por la divinidad cuando va a hacer la creación. Y eso corresponde a mundos más abajo. En los mundos arriba, en los niveles superiores de la divinidad, reina el silencio absoluto. No existe ni siquiera el sonido cósmico o la vibración cósmica. Es lo que está más allá de ese nivel. Es incomprensible para nuestra mente normal. Hay que entender eso con otro tipo de mente, con una supermente, con la mente que alcanzan estos seres que están en los últimos niveles del despertar del corazón. Como ustedes ven, los distintos niveles del despertar le dan al individuo una conciencia distinta. Esa conciencia se revela en un comportamiento específico, porque de acuerdo a la conciencia que tenemos del universo, al valle donde nos encontramos, nosotros vamos a comportarnos de cierta manera con los seres. Entonces va a existir una relación entre el nivel de despertar del corazón, ¿sí?, y la relación que tienes con los demás. De acuerdo a tu nivel de despertar, va a ser como tú te estás relacionando con las diversas personas. Entonces, si a uno le dicen, ¿en qué estadio está tu corazón?, no va a ser tan fácil de identificar. Pero si le preguntamos a la persona cómo se relaciona con el mundo, que es lo que vamos a ver después de esto, entonces en ese momento va a poder identificar exactamente en cuál de los estadios del corazón va. Y eso nos revela nuestra verdadera estatura espiritual. Digamos que el nivel de despertar del corazón es un barómetro que revela tu estatura espiritual. Y de alguna manera, tu relación con los demás que revela este nivel es otro barómetro que nos permite medir nuestra verdadera estatura espiritual. Porque la estatura espiritual, la elevación espiritual, no se alcanza simplemente por conocer determinadas cosas. No se alcanza simplemente por haber sido encontrado por un maestro. No se alcanza simplemente por pertenecer a alguna escuela o alguna tradición. No, se requiere un proceso interior muy complejo, muy avanzado de despertar de la conciencia. Al igual que una semilla tiene que pasar por diversos estadios. Primero se rompe, surge el brote se repliega sobre sí mismo para adquirir fuerza. Luego rompe la tierra, emerge la superficie, se convierte en una planta, una plántula, echa sus primeras hojitas, comienza a hacer el proceso de fotosíntesis, gana energía de la luz, y junto con la luz comienza a crecer y echa hojas más grandes, el tallo más grande, se somete al viento, y con el viento refuerza su tallo, que se convierte en un tallo fuerte, y se convierte en un árbol grande, con muchas hojas, y luego las hojas, a través de los tallos, y de los tallos se sigue absorbiendo la energía que viene desde la madre tierra, y esa energía finalmente progresa, madura en él, abre y construye el brote de una flor. Y muchas flores se echa el árbol frondoso, y luego esas flores siguen ganando energía, y esa sustancia viva, ese prana divino, esa manera en que Dios permea la naturaleza, entra en él y abre la flor. Y no contento con eso, la divinidad magnífica continúa soplando por esa flauta divina que es un árbol, y haciendo sonar su maravilloso sonido cósmico, y convierte la flor en un fruto. Y ese fruto contiene algo mágico, que es la semilla. Puede ser disfrutado por quien se da cuenta que el fruto está maduro, entonces lo puede tomar, y aparte de que toma el fruto, que es una bendición para quien lo toma, es un alimento, una nutrición, además tiene una semilla que puede plantar en otro lugar, que puede reproducir ese proceso maravilloso, todo el proceso completo. Es una maravilla. Puede además guardar la semilla para sí mismo, para una futura ocasión, si necesita volver a la vida. Es un símbolo perfecto, este de la semilla, para mostrar todas las etapas de desarrollo. Así que el corazón despierta igual, despierta por etapas, ¿sí?, por pequeñas etapas, que le van dando al corazón ciertas capacidades, ciertas habilidades. ¿Dónde estaba todo el poder del árbol
que se desarrolló de la semilla. Estaba en la semilla, comprimido, en un WinZip, allá, está en un archivo comprimido. ¿Sí? Ahí está todo el árbol, con toda su fuerza, su potencialidad, su belleza, su aroma, su prodigalidad, su sombra y toda la vida que pueda desplegar el árbol. Igualmente dentro de nosotros, en nuestro propio corazón, se encuentra comprimido el infinito, con toda su potencialidad, con toda su sabiduría, con todo su poder, con toda su fuerza, con toda su conciencia, con todo su gozo, con toda su felicidad. Y va despertando por etapas cuando pasamos a través de estos portales. Estos son portales de despertar, son portales de entrenamiento, solo por un gran entrenamiento, ¿sí? Con persistencia, con profundidad. ¿Sí? Nosotros logramos llegar a estos niveles de despertar. No es fácil, por sí mismo no vamos a llegar en muchos miles de millones de años. ¿Sí? Para el que es lento y espera que la naturaleza por inercia lo despierte, existe lo que yo llamo el método de los kalpas, que es el método de los ciclos, el método de las reencarnaciones, el método del samsara, el método del karma, el método del sufrimiento y todas aquellas cosas en que es envuelta la vida de una persona que no despierta. Estos caminos son los caminos secretos, los caminos ocultos, los caminos iniciáticos, que son dados para el que ya no quiere sufrir más, el que se cansó del sufrimiento y sabe que existe el gozo divino. Y entonces va a hacer un sacrificio y una renuncia. Va a renunciar a los placeres del mundo, a las cadenas del mundo, a lo que lo ata al mundo, y va a buscar el camino de la santidad y más allá. Entonces espero que con esto nos quede bien claro toda la situación de los caminos extraordinarios. ¿Sí? Recordemos otra vez nuestra mágica estrella de 7 puntas, que es aplicable a muchos de nuestros misterios y ciclos divinos, y también es aplicable al camino del corazón divino, a nuestro despertar, a cómo la semilla va cambiando. Bueno, aquí la cambiamos de color, pero en realidad va cambiando su estadio, su potencia, su fuerza, su despertar, su nivel de contacto. Es el alma que despierta en estadios graduales, ¿sí? Desde la compresión absoluta hasta la expansión infinita. Hay toda clase de estadios y gradaciones, y eso es lo que constituye los diferentes portales del corazón. ¿Qué horas tenemos? 3:30 y pico. 3:33. Bueno. ¿Qué nos revela esto del corazón absoluto? Voy a quitar un poco la diapositiva y voy a volver aquí para que me vean más grande. Stop share. Aquí. Ok. ¿Qué nos revela esto? En las enseñanzas espirituales muchas veces los maestros nos dijeron, despierta tu corazón, y ven con tu corazón hacia mí. Y nosotros pensábamos que de un momento a otro el corazón se iba a despertar y ¡fum! Ya, encontramos el mundo, el absoluto, la divinidad, así. Nuestro ego es facilista, le gustan los caminos fáciles, todos los caminos fáciles son del ego. Pero no es tan sencillo. Dios ocultó un tesoro precioso, ¿sí? Pero es el tesoro de Dios. Y Él lo ocultó muy bien, para que ningún bandido lo robe, para que ningún criminal lo tome y lo use en contra de la creación. Así que lo ocultó muy profundamente. ¿Y dónde lo ocultó? En el corazón. El corazón es el centro del ser. Pues lo guardó en nuestro corazón y lo selló con 7 cortezas, con 7 cáscaras, con 7 poderosas caparazones. Y esas caparazones son las que nosotros necesitamos romper cuando ingresamos a los portales, y cada portal, pues, obviamente que tiene una llave. Las puertas tienen llaves, ¿no? Son hechas para eso, para cerrar y separar. Así que los portales tienen sus llaves, y esas llaves son llaves iniciáticas, a las que se tiene acceso una por una. O sea, no podemos llegar y de una vez entrar al 7º nivel. No.
Ahí la puerta está para salvaguardar el espacio, el valle correspondiente, y que quien no tenga la llave no pueda entrar, porque los reinos de arriba son reinos de absoluta pureza. No pueden ser contaminados. Dios no puede contaminarse. La conciencia divina es impoluta, es pura, perfecta. No hay mancha en ella. Y nosotros para llegar ahí tenemos que recorrer un camino de trabajo, un camino de disciplina, un camino de estudio. Cuando un estudiante viene novato al camino, normalmente viene con impaciencia y ya quiere que en el primer año tenga un resultado extraordinario, que a lo mejor se le despierte algún poder y todavía es el ego actuando en él y exigiendo y pidiendo resultados en un tiempo corto. Los caminos del ego son caminos largos y los caminos del alma son caminos más cortos pero muy intensos, de mucho trabajo y de mucho sacrificio. Para ascender a cada nivel, nosotros necesitamos sacrificarnos en algo. Imagínense ustedes a un caminante que va a una montaña muy alta. Y entonces él ha hecho sus cuentas, porque no es un experto caminante, y cree que va a tardar tantos días y que en esos días necesita comer esto y aquello y llevar muchas cosas. Y entonces arma un morral gigantesco, lleno de cosas muy pesadas. ¿A dónde creen que va a llegar este caminante con semejante peso? No va a llegar a ningún lado. Cuando ustedes ven a la gente que llega a la cumbre del Himalaya, llegan con morral, ninguno llega con morral. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza para cargarlo. Llega solo, ¿sí? Con el vestido mínimo, ¿sí? Quizá algo para apoyarse y nada más. Pero la mayoría llegan a rastras. Llegan con lo que llevan puesto y a rastras. Lo demás lo dejaron en un valle de abajo, en un campamento. ¿Por qué? Porque el oxígeno no da para cargar más que su propio cuerpo. En el camino espiritual hay que ir a una montaña donde el oxígeno no da ni siquiera para cargar nuestro propio cuerpo. No podemos llegar ni siquiera con él. ¿Sí? Tenemos que dejar todo el lastre. Entonces, poco a poco en el camino queda el lastre. Entonces, igual ocurre en el camino espiritual. Poco a poco en el camino queda el lastre. Imagínense también a un globo aerostático que va a subir y entonces está anclado en la tierra y lo han inflado con el fuego y el gas, que es el que mantiene el globo inflado, y obviamente que es un gas que es menos pesado que el aire y entonces el globo va a dispararse hacia arriba y por tanto hay que anclarlo. Y para anclarlo hay una gran cantidad de pesos, hay pesos alrededor, hay pesos. Y entonces, luego para ascender hay que soltar todos los pesos, hay que soltar las amarras, hay que soltar las anclas, si no, no puedes elevarte. Entonces, igual va ocurriendo. Y entonces, en los globos modernos aerostáticos, hay un aparato que insufla aire, que insufla el gas que infla, ¿no? Y lo calienta además. Entonces, entre más caliente, es más liviano. Entonces, está constantemente emitiendo calor para que se haga más liviano. La manera como lo hacen descender es quitándole calor. Al quitarle calor, se hace más pesado y el globo desciende hasta cierto nivel. Pero luego hay que anclarlo nuevamente, hay que desinflarlo un poquito para que el globo baje. Así pasa a nosotros cuando a veces nos inflamos un poquito con un gas espiritual que es falso, ¿sí? Pero alguien viene y nos pincha el globo del ego y descendemos, o nos baja la temperatura y entonces descendemos. Cuando nos tranquilizamos, descendemos, porque no hemos hecho un ascenso real. Al mundo espiritual hay que llegar sin ningún lastre en el globo y luego deshacer el globo y luego flotar en los mundos sutiles. Y eso implica, ¿eso qué significa? Que en cada una de las etapas nosotros tenemos que ir dejando cosas. Así como un niño no puede llegar a su adolescencia con las mismas cosas y los mismos juguetes y los mismos juegos, ¿sí? Porque quiere decir que no maduró, entonces no pasó a la adolescencia. Tiene que dejar cosas. ¿Sí? Deja hasta su ropa porque ya no le sirve, ya ha cambiado su tamaño. Deja sus costumbres, sus hábitos, sus juegos, sus enseñanzas, sus primeros compañeros,
Todo eso lo deja para poder entrar en un mundo interior donde afloran las emociones. Y luego cuando entra en la juventud, tiene que dejar todos los desvaríos de la adolescencia para entrar y hacerse cargo de las fuerzas mentales que vienen en él. ¿Sí? Y hasta ahí llega la mayoría de la humanidad. Bueno, algunos no salen de niños y otros no salen de adolescentes, pero vamos a suponer que maduró la humanidad y llegan hasta el mundo mental. ¿Mm? Y eso era todo, hasta ahí llega. No, hay un nivel transpersonal. Los niveles personales van hasta la mente, porque eso es lo que constituye el ego, la persona. La mente, las emociones, la energía y el cuerpo, básicamente. Que es la psique y el cuerpo. Ese es el nivel personal. El nivel transpersonal va más allá de la personal, lo cual significa que maneja energías que van más allá de la mente convencional. Entonces maneja la mente abstracta, maneja lo que llamamos el Atma, Buddhi, Manas, o si se quiere, dentro de la Cábala, los niveles sutiles del alma, que se llaman la Hayá y la Yehuda, en el lenguaje cabalístico. Entonces, trasciende a otros niveles y tiene que utilizar la mente a otros niveles, tiene que hacer contacto con los niveles de la sabiduría, tiene que entrar en esos niveles de la sabiduría y ahí en el mundo de la Cábala se dice que entra, construye su propia carroza, la carroza sagrada que se llama la Merkabah. Hay que irse en la Merkabah como el profeta Elías. ¿Sí? Eso es un símbolo muy profundo de altos niveles de manejo de conciencia, altos niveles de conciencia, de manejo de unos niveles de la mente inimaginables y de fundamentalmente unos altos niveles de desarrollo del corazón. Porque a la mente se le acaba el terreno, llega hasta cierto punto, llega hasta la mente abstracta, hasta la mente más sutil, pero de ahí para allá, para ascender, toca soltar ese lastre. Entonces toca soltar el ancla del conocimiento y toca soltar el lastre de las emociones y toca zafar el lastre del cuerpo físico. Entonces hay que entrar hacia adentro por un mundo interior en el que entramos en el mundo del espíritu, donde no hay formas, donde no hay conceptos, donde no hay imágenes. Hay fuerzas espirituales que solo pueden ser sentidas por aquel que se tome el trabajo de desarrollar las facultades que son necesarias para esa percepción. Y eso se hace mediante los distintos niveles de despertar del corazón. El corazón representa ese mundo espiritual que está más arriba de la mente. Entonces, hay una relación de alguna manera así entre cierto centro de energía que hay aquí a la altura de nuestro pecho y hay alguna pequeña relación con el órgano físico que llamamos el corazón. Pero en realidad usamos el término para indicar el centro del foco de la conciencia. Cuando nosotros queremos ir a algún lugar central de una ciudad, decimos, vamos a ir al corazón de la ciudad. ¿Sí? O si queremos ir al centro de la selva misma, vamos a ir al corazón de la selva. ¿Sí? El corazón indica el punto central, el punto de foco fundamental, ¿sí? Desde donde todo se maneja. Entonces eso ocurre adentro de nosotros mismos, en nuestro propio ser, en nuestra propia alma. El corazón representa nuestra vía espiritual, nuestro nivel de conciencia verdadero, no nuestro nivel de intelectualidad, no nuestro nivel de comprensión mental de las cosas, sino el nivel de percepción espiritual de la realidad. Entonces, es necesario entrar por los portales del corazón. Hay un camino para la mente de entrenamiento, porque los caminos del corazón necesitan la ayuda de la mente, porque cuando el corazón se abre a niveles más allá del mundo de la sabiduría, entra tanta energía en el ser, tanta conciencia y tanta sabiduría en el ser, que si no tiene algo que lo contenga, lo va a desbordar, lo va a enloquecer o lo va a matar. Entonces necesita una mente de una alta estructuración. ¿Sí? Para llegar a esa mente de alta estructuración, también hay unos caminos. En otra charla, otro día, vamos a hablar, así como hablamos de los caminos del corazón hoy, vamos a hablar de los caminos de la mente. Pero hoy estamos hablando de estos portales sagrados del corazón, a través de los cuales nosotros entramos en los océanos infinitos de sabiduría de Dios. Espero con esta charla no tocar su cabeza, porque no es una charla para la cabeza, es una charla para el corazón. El corazón nosotros lo asociamos al amor.
Pero nosotros, ¿cómo tomamos el amor? El amor lo tomamos de acuerdo al nivel de despertar de nuestro corazón. Para alguien que tiene el corazón dormido, el amor será apropiarse de todo lo que se coloque a su paso. Es arrollador, es un depredador absoluto en la naturaleza. Y él cree que eso es amor, ¿no? Dios le ha dado todo, entonces todo le pertenece. Entonces él lo toma sin reservas. No tiene en cuenta nada más. Es decir, que es un ser sin restricción absoluta, ¿sí? Un ser demandado. No digamos que un ser libre, sino más bien un ser libertino. Eso sería una persona con el corazón dormido. Y luego el corazón se mueve hacia la multiplicidad, ¿sí? Se mueve hacia la naturaleza. Como ustedes lo vieron en los distintos estadios del corazón, primero se mueve hacia el otro, mirando qué puede conseguir. Me lo voy a hacer de amigo porque este tiene algo que ahí me conviene a mí, yo quiero que me lo dé, ¿sí? Ese es un nivel egoico, un nivel egoísta, es un amor egoísta. No es todavía amor verdadero, eso no es el amor. El amor es inegoísta. Luego cuando llega al tercer nivel, ya entonces él piensa en el otro y piensa en sí. Al llegar al nivel de la misericordia y la mansedumbre, llega a ese punto de nivel de la humildad, donde ve el principio de igualdad de los seres y las cosas, y entonces trata el otro como se trataría a sí mismo. Y entonces ahí ya el amor despierta, ahí ya hay amor, ahí hay equilibrio. El símbolo del amor en la astrología es Libra, es una balanza con sus platillos equilibrados. No es así ni así, es en el nivel medio. Está en equilibrio, encuentra un equilibrio perfecto. En la cábala, en el árbol cabalístico, nosotros comenzamos a decir que llegamos al amor cuando entramos en la conciencia de Tiferet, realmente. En los séfiras inferiores estamos trabajando algunas cosas que nos pueden conducir a ese camino, pero solo al llegar al nivel de Tiferet, en el centro del árbol cabalístico, podemos decir que está despertando nuestro amor, por cuando tenemos equilibrio. Es el séfira del equilibrio. Entonces, y justo está en todo el centro del árbol, tanto visto de arriba hacia abajo, como entre las columnas, está justo en la mitad. Ahí confluyen muchos senderos. Es el séfira donde confluyen más senderos. Las fuerzas que descienden de lo alto y las fuerzas que ascienden de arriba, que se ponen en conjunción perfecta para hacer el milagro del amor. El amor tiene sus normas y sus características y sus niveles. El amor, en una primera instancia, nos va a llevar hacia afuera, hacia las criaturas. Vamos a dar nuestro amor a las criaturas, vamos a ver criaturas afuera, a las que vamos a acoger de diferentes maneras según nuestro nivel, y luego, ¿de qué nos vamos a dar cuenta? De que en las criaturas está Dios. Y entonces el amor vuelve hacia adentro, ¿no? Vuelve hacia adentro. Salió de aquí para afuera, pero luego vuelve hacia adentro, hacia el interior. No solamente al interior mío, sino al interior de todas las criaturas. Y encuentra una faceta profunda, más elevada, en la que dejamos de amar criaturas y amamos a Dios. Se convierte Dios en el amado único, en el único amado. El que se ama a sí mismo como único ser del amor, en el amor profundo, en el amor místico, en el amor sutil, en el amor más grande existente en la creación y más allá de la creación. Es uno de los atributos divinos, ¿sí? Esa sabiduría inmensa se despliega en amor infinito. El amor es equilibrio, el equilibrio trae orden, el orden está dentro de la sabiduría. Entonces, hay que crecer en amor realmente. El amor es lo más grande, pero no es el amor del enamoramiento, eso es como una enfermedad. No es el amor de la posesión, no es el amor del control, no es ningún tipo de amor de esos. Ahora vamos a hablar en las relaciones, cómo afrontamos nosotros la naturaleza del amor, porque corazón y amor son sinónimos. El alma y el amor son sinónimos. El alma es amor puro, el alma es la manifestación divina. Dios es amor puro y el amor puro lo es todo. El camino del corazón es el camino de la santidad. El camino es un camino de mucho sacrificio. En cada etapa hay que tirar lastres y que hay que dejar cosas. Muchas cosas que tenemos que abandonar. Son todas las cosas que le agradan al ego. Son todas las cosas donde buscamos
simplemente placer, confundiendo el placer con felicidad. Pero el placer no es felicidad. La felicidad es un estadio sin fin, infinito, infinitamente renovado. El placer es simplemente una ola que se estrella contra una playa un día o contra una roca y se deshace de 1000 gotas, ¿sí? Y vuelve al comienzo, ¿sí? Y produce insatisfacción. Tú tienes placer y luego quieres repetirlo, ¿sí? Por eso guardas el recuerdo del placer. El recuerdo del placer se convierte en deseo. Es tan fuerte ese deseo, ese recuerdo del placer y ese deseo, tan fuerte la intención del ego de repetirlo, que tú te mueres, se deshace el cuerpo, las emociones, la mente, se deshace, ¿sí? Pero ese deseo que está allí como una impresión violenta no se deshace y es lo que vuelve a convertirte en un alma que transita nuevos cuerpos para satisfacer tus deseos. ¿Sí? Es así. Entonces, vamos a tomarnos un pequeño descanso, más o menos hasta las 4:15, a las 4:15, y a las 4:15 vamos a volver. Ahora para mirar cómo vamos a empalmar estos niveles del corazón con nuestras relaciones.